Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo un buen día, una buena semana aquí en mi ciudad, al menos en este momento mientras estoy grabando. Es un muy buen momento y es un muy buen tiempo porque está lloviendo, que ya necesitamos aquí la lluvia. Gracias a Dios, las últimas semanas ha estado cayendo algo de lluvia, que ya tenemos varios meses que se necesitaba. Y te comento esto porque es probable que se llegue a escuchar de pronto ruidos como agua que corre, porque aquí enfrente de la casa corre el agua casi como un río. Pues está cayendo, quizá escuche del patio de enfrente, está tronando también, entonces es posible que se llegue a escuchar, no sé bien cómo termine escuchándose el audio ya después de que lo edite, el ecualizador y todo esto, pero si se llega a escuchar algo así, pues ya sabes qué es eso, quizás se llegue a escuchar incluso hasta más padre y relajante. Si es así, incluso podría incorporarlo en futuros episodios, poner lluvia de fondo mientras hablo, o sea, que se escuche un poco más bajo. Y aprovechando eso, puedes hacerme saber si estaría padre eso, o alguna sugerencia, o pregunta, o comentario que nos quieras hacer a Dante, a mí, a Carla, los que colaboramos aquí con el podcast, y esperemos que sigan sumándose más personas. Eh, Obviamente tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, que yo creo donde tenemos más presencia y estamos más activos en Instagram. También en YouTube subimos los videos y subimos otros contenidos. Y en TikTok puedes seguirnos en todos, es Serpientes y Palomas. Y te comento esto porque en Spotify, si es que nos escuchas en Spotify, hay una sección abajo del episodio de donde sale la carátula del episodio, donde vienen los controles de regresarte 15 segundos, adelantar 15 segundos, pausa. Si deslizas hacia arriba, te va a aparecer una sección donde puedes hacer un comentario. Me parece que ahorita dice usa este espacio para dejar tus comentarios o preguntas o algo así dice, no sé si ya lo cambié, pero, aunque quizá lo cambie en un futuro, pero ahí puedes dejarnos algún comentario, como esto que te digo de sí, mejor deja ese sonido de la lluvia. Puedes hacernos preguntas o decirnos de qué te gustaría que habláramos, si quizá te gustaría, oye, podrías hablar de esto, o podrían tú y Dante platicar de esto, oye, tengo estas dudas, incluso si se llegaran a juntar, podríamos en algún momento hacer un episodio con Dante solamente de preguntas y respuestas. Ya casi estamos llegando al episodio 50, entonces podríamos en algún momento quizás hacer algo así, o en algún episodio que sea un número especial, juntar todas esas preguntas y responderlas, o comentarios, o decirnos, oye, a mí no me parece, o por qué dicen ustedes esto. También podrían eh, pues tratar de quizá entender por qué. A veces siento que Dante y yo nos conocemos muy bien y podemos de pronto comentar cosas o decir cosas que nosotros ya platicamos de antes y entendemos, pero quizá a alguien le surge la duda y a nosotros no se nos ocurrió que alguien podría preguntarse eso. Y podría ser algo muy sencillo o algo muy complejo. Lo bueno es que lo complejo se lo puedo dejar ahí a Dante y ya pues él contesta. Entonces te comento por si quieres dejarnos o mandarnos algo a través de Spotify. Y no te preocupes porque no se publica eso a diferencia de las otras redes sociales. Eh, Tú pones ahí tu comentario, pregunta, y primero nos sale a nosotros. E incluso si no quisieras que se hiciera público, porque si me da la opción a mí después de hacerlo público que aparezca ahí ese comentario abajo. eh, si quisieras que simplemente lo leyéramos nosotros como pregunta, comentario, crítica, pues lo leeremos nosotros sin compartirlo ahí en la plataforma y no hay problema. Después de todo esto, quería comentarte que en los siguientes capítulos, no digo que en todos los que siguen, pero sí en bastantes y quizá en los próximos 20, 30, voy a estar compartiéndote mensajes que yo he compartido con otras iglesias, principalmente en en la iglesia que ahorita me congrego, pero también muchos de estos mensajes he escrito y he compartido en otras iglesias, cuando me ha tocado estar en otra o cuando me han invitado de pronto. Entonces, estos mensajes
Es como, para mí es como regresar al pasado, regresar a unos 3 4 5 6 años, que gracias a Dios los he guardado, y repasar lo que he visto. Obviamente voy a repasarlos y ver qué hay que corregir, qué hay que cambiar. Pero sí, son mensajes que yo he compartido ya en la iglesia, que en algún momento sentí que el Señor me dio, que el Señor me mostró. Y muchos de estos yo sí vi cómo en el momento Dios estaba trabajando algo en mí, pero también en la iglesia o donde fuera que lo compartiera, porque coincidía de pronto el tema con lo que otros hermanos también predicaban sin ponernos de acuerdo, o concordaba con algo que pasaría después, que yo decía, no inventes, o sea, esto pasó y pasó en la iglesia, ¿no? Le pasó a algún hermano, pasó en alguna situación con algunos hermanos o con algunos líderes que están viviendo ellos esto, o yo estoy viviendo esto, y siento que el mensaje que yo di y quizá otros hermanos dieron mensajes similares, habla mucho a eso. Y parecía casi casi como si Dios individualmente, los que de pronto predicáramos, nos estaba dando mensajes individualmente, pero llevaban un propósito en conjunto. Y eso a mí me volaba la cabeza y lo sigue haciendo Dios. Entonces, quiero compartirte estos mensajes. El primero, el día de hoy, quería ver contigo 1 Samuel 30. Vamos a ver a David, un personaje muy, muy común. David en este capítulo, 1 Samuel 30, experimenta sentimientos muy fuertes. Esto es lo que vive David. Pero lo que quiero que pongas atención es que David no deja que ninguno de esos sentimientos gobierne lo que hace. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo de alguien que sí deja sentir esos sentimientos y se deja tener esos sentimientos. Se deja pasar por ese momento de frustración, de tristeza, de enojo, pero no deja que el que lo sienta lo controle. Que a veces nosotros hoy en día vivimos en un tiempo en el que o es un extremo o es el otro. Si voy a dejar sentir este sentimiento, lo voy a dejar sentir al máximo y me va a descontrolar y entonces mejor cuando, como sé que soy así, yo me vuelvo a alguien que reprimo mis sentimientos, que es el otro extremo, para tratar de no sentir nada nunca y así controlarme siempre. Y tampoco es una buena opción. Vamos a leer 1 Samuel 30, te lo voy a leer yo todo el capítulo. Estoy leyendo de la Reina Valera actualizado, Reina Valera 2015, por si quieres seguirme. Dice así: Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalequitas habían hecho una incursión en el Negev y en Siclag. Habían atacado Siclag y la habían incendiado. También se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor. Pero no mataron a nadie, sino que los tomaron cautivos y siguieron su camino. David y sus hombres llegaron a la ciudad, y aquí que estaba incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme por favor el efod. Abiatar trajo el efod a David, y David consultó al Señor diciendo: he de perseguir a esa banda, ¿la podré alcanzar? Y el Señor respondió: persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Entonces David partió con los 600 hombres que estaban con él y llegaron hasta el arroyo de Besor, donde se quedaron algunos de ellos. Pero David continuó persiguiendo, él con 400 hombres, porque 200 se quedaron atrás, los cuales estaban muy agotados para pasar el arroyo de Besor. Hallaron en el campo a un hombre egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron un pedazo de torta de higos secos y 2 tortas de pasas. Después que comió, recobró sus fuerzas, pues no había comido pan ni había bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces David le preguntó: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres tú? Y respondió: yo soy un joven egipcio, siervo de una amalequita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Nosotros hicimos una incursión en la región del Negev de los quereteos, en el de Judá y en el Negev de Caleb. También incendiamos Siclag. David le preguntó:
¿podrás llevarme tú a esa banda? Él respondió, júrame por Dios, que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa banda. Entonces los llevó, y aquí que estaban desparramados sobre la superficie de toda la tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David los atacó desde antes del amanecer hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto unos 400 jóvenes que montaron en los camellos y huyeron. Así libró David todo lo que habían tomado los amalequitas. Asimismo, David libró a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni de los hijos ni de las hijas, ni de las cosas robadas, ni nada de cuanto habían tomado para sí. Todo lo recuperó David. David tomó también todas las ovejas y las vacas, y llevándoles delante del otro ganado, decían, este es el botín de David. Entonces David vino a los 200 hombres que habían quedado muy agotados para seguirlos, a los cuales habían hecho quedar en el arroyo de Besor. Ellos salieron a recibir a David y a la gente que venía con él. Y cuando David se acercó a aquella gente, los saludó deseándoles paz. Entonces intervinieron todos los malos y perversos que habían entre los hombres que habían ido con David, y dijeron, puesto que no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos salvado, excepto a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Pero respondió David, no hagan eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha protegido y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Quién los escuchará en este asunto? Igual parte han de tener los que descienden a la batalla y los que se quedan con el equipaje, que se lo repartan por igual. Y sucedió que desde aquel día en adelante hizo que esto fuera ley y decreto en Israel hasta el día de hoy. Cuando David llegó a Siclag, envió parte del botín a sus amigos, los ancianos de Judá, diciendo, he aquí un regalo para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Lo envió a los que estaban en Betel, a los de Ramot en el Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los que estaban en las ciudades de los de Jeramel, a los que estaban en las ciudades de los Queneos, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón y a los de todos los lugares donde a David había andado con sus hombres. Entonces esa última parte sí que está difícil. Una vez dijo la pastora de mi iglesia que cuando leemos esos nombres parece que estamos hablando en lenguas tan solo con hablarlos. Entonces aquí quiero hacer énfasis primero en la historia, obviamente, pero como te decía al principio, quiero hacer énfasis en la actitud de David y la respuesta de David a pesar de sus sentimientos. Primero, vemos que pierde sus pertenencias en los versículos 3 a 6. Pierde sus pertenencias y a sus esposas, que tenía 2. Sufre por ello, le duele, llora, pero no cae en desesperación David. Es decir, sí se permite sentir todo esto, se permite llorar, se permite enojarse, todo esto que sería normal y natural. Él no dice, no, yo soy un siervo de Dios y yo no puedo sentirme así. No, no, no. David se permite sentir esto y la Biblia nunca lo ponen como si estuviera mal o como si no debería haber respondido así. Pero ¿a quién recurre según los versículos 7 y 8? ¿A quién va David? Ahí vemos que David busca hablar con Dios y busca a Dios en ese momento, busca saber qué le va a decir Dios. Recurre a Dios en su momento más fuerte de sentir todo esto. Muchos de nosotros lo que hacemos es que nos permitimos sentir todo aquello que estamos pasando en el momento, ya sea mucha tristeza, ya sea mucho dolor, ya sea incluso mucha alegría, y nos dejamos llevar por todos esos sentimientos y después de quizá haber maldecido a Dios, después quizá de haber dicho, no, pues entonces Dios no está conmigo, de haber dudado incluso, después de habernos dejado llevar por los sentimientos, entonces vamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname, no debía haber dicho eso, tú sabes cómo es mi corazón, tú sabes que se me salió en el momento. También eso es natural, pero lo que vemos en David es, me permito sentirlo, pero no ser controlado por los sentimientos. En los versículos 7 y 8, él va y consulta a Jehová, va y consulta al Señor para ver qué le va a decir. Luego vemos más adelante, de nuevo, que no se deja llevar por los sentimientos en el versículo 15, cuando se encuentran a este joven egipcio. Muchos podrían haber pensado, y quizá alguno de los hombres de David haber dicho,
En cuanto dijo que era parte o había estado con los malos que habían, se habían llevado a sus mujeres, que habían quemado todo, podrían haber dicho, hay que desquitarnos con él. Él estuvo y seguramente ayudó, vamos a matarlo y hacerlo sufrir y que se le quite y nos llevamos su cabeza como recompensa y cuando lleguemos allá se las aventamos para que vean lo que hemos hecho y lo que les espera a ellos también. Sin embargo, David no hace eso. A pesar de todo lo que sentía, no lo niega, pero es más inteligente. No mata al egipcio por coraje ni se desquita con él. Más bien, es inteligente y hace un acuerdo con él. No se olvida del objetivo de la misión. No permite que sus sentimientos, toda esa bola de sentimientos que estaba sintiendo en ese momento, no permite que eso le quite de su vista el objetivo que tiene. Él va a recuperar algo. Él va a traer algo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, si vas, lo vas a lograr y los vas a alcanzar. Entonces, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido o Dios ha puesto en nosotros el, el hacer algo, el proponernos para algo, el ser voluntarios para algo y sentir es que siento que Dios me está llevando a eso? Y realmente sentirlo, no digo como que te engañaron tus sentimientos, no. De esas veces que tú sabes que Dios te está guiando a eso, incluso una situación incómoda, ¿no? Ser líder de algo, a comenzar un grupo, tener un estudio, algo. Y, y tú sabes que Dios está haciendo algo ahí, aunque quizá de primer momento no veas el fruto, pero tú sabes que es algo que Dios quiere que tú hagas. Pero por algún momento, por alguna situación, comienzas a tener algún sentimiento de decepción, o te enojas con alguien, o te decepcionas de alguien, o te entristeces por algo, y esos sentimientos parecía que nos borran de la vista lo que tenemos enfrente, el objetivo. Y es el impacto tan grande que pueden tener los sentimientos, cómo pueden en un arrebato extenderse y de pronto nos olvidamos de cuál era el objetivo, nos enfocamos en lo que siento y en validar lo que siento y explicarme por qué me siento así. Y eso es normal, se razona todo eso, pero en el entretiempo hemos olvidado el objetivo y cambiamos de pronto, decir, no, ya no lo voy a hacer porque pues no se dio, porque no me siento a gusto, lo que sea, y olvidamos el objetivo que Dios había puesto en nosotros, ese deseo, lo que habíamos dicho, sí, Señor, es que yo sé que tú vas a hacer esto, siento que me estás llamando porque quieres que alcance a estas personas, que les hable, pero llega ese momento, esos sentimientos nublan la vista y olvidamos quizá, ya no nos volvemos a acordar hasta tiempo después de lo que quería hacer Dios, de por qué habíamos iniciado, y quizá no que sea tarde, pero hemos perdido tiempo, hemos dejado a un lado, hemos sido pasivos y comenzamos algo o seguimos algo mucho tiempo después. No que sea tarde, pero sí perdemos tiempo. Luego en los versículos 21 y 22 podemos ver que él reconoce que Dios es quien lo ayudó. Y eso evita que sienta orgullo y la valentía para pretender que las cosas fueron por él y que le pertenece. O sea, en cuanto alcanzan a aquellos malos y obtienen el botín y recuperan lo que es suyo y además obtienen más cosas que eran de aquellos que se habían robado y todo esto, él inmediatamente se recuerda, a ver, Dios nos dio la victoria, Dios es el que nos ha permitido tener todo esto. Vamos a ver el versículo 21 y 22. Y que es cuando regresa con los hombres que se habían quedado antes de cruzar el río. Y él se acuerda que no es por él y que no pretende que fue él y decir, sí, oigan, fuimos nosotros lo logramos, entonces como ustedes no hicieron nada, ustedes no se merecen nada. Vemos un contraste con los otros hombres que pensaban que por haber ido, ellos eran los que habían logrado todo eso y pensaban que podían dictar a quién le tocaba qué. Pero David tiene muy claro, a mí Dios fue el que me dijo y me confirmó que fuera. Yo me lo propuse, Dios me lo confirmó, me dio la victoria. Pero el que yo haya hecho algo, el que yo haya sido el que puso manos a la obra, en ningún momento me hace pensar que fui yo el que lo hice. Porque el que me dio la victoria fue Dios, fue el Señor. Entonces el yo querer pretender que voy a controlar y manejar las cosas como si yo fuera Dios, que es prácticamente lo que están haciendo ellos sin darse cuenta quizá, el ponerse en el lugar de Dios y decir, a ver, a ti sí te toca, a ti no te toca, a ti sí te toca. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Eso solamente lo podría haber hecho Dios. Y él decide dejarle lugar a Dios y decir, a ver, no. Nosotros fuimos a hacer algo, ellos aquí se tuvieron que quedar, pero nosotros no somos nadie para decirles
que pueden obtener algo o no obtenerlo, porque lo que hicimos nosotros no fue por nuestra fuerza, no fue por nuestra inteligencia, fue porque Dios así lo quiso. Y si Dios así lo quiso, no somos nadie para retenerle a mi hermano lo que también le puedo dar. En estos casos, siempre quisiéramos pensar que somos como David, ¿sí o no? Quisiéramos pensar que somos ese buen líder, y qué difícil es ser buen líder. Que nuestro actuar normalmente va más acorde a lo que David está haciendo aquí. Quisiéramos vernos así, no decir, sí, yo también cuando ganamos las retas del fútbol decía ganamos, no que ganaron porque yo metí el gol. Así queremos vernos, pero la verdad es que la mayoría de las veces terminamos siendo como los hombres malos. Terminamos pensando que lo que Dios hace es más bien por nuestros méritos. Es decir, sí, Dios alcanzó a las personas que yo les prediqué, pero porque yo les prediqué. Y ahí nos ponemos casi casi por encima de Dios diciendo, si yo no lo hago, Dios no lo hace. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pensamientos. Pensar y decir, no sé, el querer decirle incluso a alguien o con quien tienes una diferencia, decirle, si yo no te hubiera predicado, tú no serías salvo. Y decir, ah, caray, o sea, tú piensas que mi salvación depende de ti. Como si Dios no hubiera podido usar otro método. En vez de tener la actitud de David y decir, ok, sí fui yo lo hice, pero fue el Señor el que lo hizo realmente. Y eso me hace tener una humildad de decir, oye, yo no puedo negar, quitar algo porque no fui yo precisamente el que lo hizo. Yo solo fui obediente, pero si yo fuera solo, no hubiéramos obtenido lo que obtuvimos. Pero muchas veces se tiene esta perspectiva, y yo creo que le pasa más bien en el ámbito cristiano, le pasa a aquellos que llegan a ser líderes, a aquellos que llegan a tener cierta influencia, que llegan a tener cierto impacto en la vida de muchas personas. No sé, me estoy inventando escenarios, ¿no? Pero podría ser quizá algún pastor o pastores que, que vieron crecer una iglesia. Y pues hay muchos casos, al menos yo escucho de bastantes casos, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también me ha tocado leer libros de pastores en Latinoamérica, ¿no? Que empiezan con una iglesia pequeña y a los años tiene una iglesia de cientos o miles de miembros, que pues es su situación, y de pronto lo malo sería que esa persona dijera, pero yo fui el que hizo esto. Si no fuera por mí no existiría esta iglesia de este tamaño. No existiría, no, ustedes no hubieran llegado a conocer de Dios. Ustedes deberían agradecerme y tenerme cierto cariño, porque yo fui el que los trajo aquí. Yo fui el que los llevó con el Señor. Curiosamente nunca vemos esa actitud con los apóstoles. Esa actitud sí la vemos mucho con aquellos que son líderes de cultos, de sectas, que se tratan de ganar la admiración y el amor de las personas, en vez de redirigirlas a Cristo y a Dios, que es el que verdaderamente hace las cosas. Porque aquí David, muchas personas en serio hacen cosas tan pequeñas en comparación a otras, ¿no? Como aquí lo que hizo David, y hacen cosas más pequeñas y se sienten lo más grande, sienten como que Dios los ha elegido de entre todos para ser otro nivel de cristianos, de creyentes, de líderes, y se sienten que los demás no están a su nivel. Aquí vemos con David que él hace algo impresionante, que hace algo que requiere mucha valentía, que requiere mucho valor. Lo hace motivado por el amor a su familia, al amor de sus compañeros, incluso cuando ellos pensaban en ya matarlo por coraje, porque nos dice el versículo que ya pensaban apedrearlo porque le echaban la culpa, pero él se llenó de fuerza, se fortaleció en el Señor. Y entonces vemos que aquí él en todo momento está en contacto con Dios, buscando a Dios, fortaleciéndose de Dios, y reconoce en todo momento también, no fui yo. Si yo fui, yo propuse, yo me atreví, pero sin Dios nada de esto existe. Nada de esto hubiera sucedido, y al tenerlo muy claro, le permite tener esa humildad. Y esto llega a pasar, como te decía, muy seguido entre creyentes, pensar que Dios se llega a mover y piensan que es por lo que ellos hacen, y terminan viendo como menos a los demás hermanos. Terminamos pensando que es porque yo sí leí, yo sí oré, yo sí hice esto, o yo sí hice aquello. Por eso se derramó el Espíritu Santo, ¿no? No como los otros hermanos que seguro no hacen lo que yo,
Por eso no pasa lo mismo. Es decir, esa arrogancia de decir, no, es que conmigo sí se mueve el Espíritu Santo. Cuando yo predico, la gente sí llora. E incluso muchos predicadores que, que si no ven que alguien se cae, que si no ven que alguien llora, que si no ven que alguien llega al altar apenas así como arrastrándose porque siente la presencia de Dios, piensan que son un fracaso. Pero si lo ven que se logra, lo atribuyen a ellos. Decir, es que yo sí ayuné, es que yo sí oré. Y esto no estoy diciendo que no hay que hacer esas cosas. Estoy diciendo que la actitud que se toma es la errónea. Porque, es decir, se hizo porque yo lo hice. Y de nuevo ponemos un poder y ponemos cierta fe en las cosas que yo hago en vez de en Dios mismo. Hay que tener mucho cuidado con esa línea. Terminamos sonando cuando decimos esto, como el fariseo del que Jesús habló en Lucas 18. Lucas 18, 11 y 12. Dice, puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Es decir, este hombre se sentía justo por lo que él hacía. Y el Nuevo Testamento nos viene a enseñar que si somos justos no es por lo que hacemos, es por lo que Cristo hizo, que trae ese orden a nuestra vida. Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esta actitud de no decir, sí, Señor, te doy gracias porque tú sí te mueves cuando predico y no como con aquel hermano que predique, nada. O sea, sí será muy bueno su sermón, sí estará muy basado en la Biblia, pero Señor, te doy gracias porque yo sé que cuando yo hablo de esta manera, que cuando yo entono la voz de esta manera y cuando digo ciertas cosas y cierta historia que ya he contado 80 veces, ya sé cómo contarla y sé que es por la oración, el ayuno y porque tú me has enseñado a contarla de esa manera y por eso la gente se pone a llorar y por eso la gente se entrega. Y a veces le quitas, si le dijeras a la gente, oye, predica sin música o predica eh, solamente la Biblia sin contar tu testimonio, porque ya lo hemos escuchado 10 veces. Diría, no, pues porque pareciera que les quitas amuletos, decir, no, es que eso es lo que jala, eso es lo que pone el ambiente, eso es lo que hace que la gente llore. Es decir, entonces estás dependiendo de otras cosas, más que del mover del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado. No podemos olvidar quién es el que hace la obra. Nosotros solo somos siervos. David es humilde como para entender que no fue él quien logró la victoria, sino que se le dio la victoria y que solo va a ser manejador, no dueño de lo que obtuvieron, como vemos en el versículo 24. En el versículo 26 vemos que no se olvida de aquellos que no están presentes con él cuando le manda regalos a sus amigos. Le manda regalos a los ancianos, que son sus amigos, y esto lo hace porque entiende que se le fue dado. No fue él quien logró todo esto. Que también es cierta libertad de poder compartir y decir, pues voy a mandarle a ellos, voy a ayudarlos con esto. ¿Por qué? Pues si Dios me está dando, no soy yo que me lo estoy ganando, sino que Dios me lo está dando porque Él es bueno. ¿Quién soy yo para cerrar la mano? Yo me acuerdo mucho de David Wilkerson en su biografía. No la escribe él, la escribe su hijo. Pero ahí cuentan de cómo era él con el dinero. Cuentan que tenía su organización y no había misionero que llegara a hablar con él que no se fuera mínimo con un traje nuevo. Y cuentan historias de cómo, por ejemplo, una vez ya se iban un grupo de los de la organización a evangelizar o a alguna de las localidades que tenían, locaciones, perdón. Y iban en una camioneta y justo cuando iban saliendo los paró, los bajó y les dijo, denle la camioneta a él porque él la necesita más, un misionero. Y dijeron, bueno, pues nos vamos a pie o no me hago en otra camioneta. Pero cosas así llegaba a ser, y es que él decía que él podía dar tanto porque Dios le daba tanto. Pero él sabía que en el momento que él cerrara la mano, él decía, no, que fluye el dinero, fluyen las posesiones, estaban fluyendo constantemente a través de su mano abierta. Él decía, el día que yo cierre la mano, me voy a quedar con eso que agarré, pero no va a llegar más. Entonces yo prefiero tener la mano abierta y que esté llegando y saliendo el dinero. Y si conoce la historia de David Wilkerson, él pasó momentos difíciles de necesidad en el ministerio, con el ministerio, pero Dios nunca lo dejó y Dios siempre le proveyó tanto para
darle a otros. Pero él nunca se hizo rico, ni buscaba hacerse rico, porque él entendía que al ser algo de Dios, él querer aprovecharse de eso y él amasar fortuna para él, no iba a ser bueno. Podría hacerlo, pues, como muchos lo han hecho ya y siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Podría haberlo hecho y decir, es que yo me lo merezco, es que yo me lo gané, es que Dios me lo está dando. Y como me lo está dando, yo sé a dónde lo mando. Y aquí David nos enseña de nuevo que no es una actitud muy correcta esa. Y, y la abundancia, sabiéndola manejar, entendiendo primeramente que viene de Dios, puede ser de mucha bendición para muchas personas. David nos da la clave para ser buenos líderes. Entender que lo que tenemos, sea inteligencia, actitud, carácter, personalidad, voz o etcétera, es una dádiva de Dios. Cuando realmente entendamos y creamos que cualquier talento que podamos tener viene de Dios, seremos humildes como para poder estar al servicio de Dios y de otros, y no al nuestro. Es decir, usar lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha regalado, para el beneficio de otros, primero, el reino de Dios, mis hermanos, la iglesia, y después de todos ellos, para mí. Porque yo sé que Dios cuida de mí, entonces yo puedo cuidar también de su iglesia, de su pueblo. Podría hablarles entonces por horas del buen líder que fue David, ¿no? Podríamos pasarnos literalmente horas y horas hablando de él, de otras enseñanzas que vemos de él. Pero no podemos olvidar quién es nuestro líder. David es un muy buen líder y nos da ejemplo de cómo ser un buen líder, pero no es nuestro líder como creyentes y como cristianos. David fue líder de estos hombres y seguramente hablaron maravillas de él. Seguramente otros no, porque siempre falta, o más bien nunca falta, quien critique, pero es normal. Pero nosotros no seguimos a David, ni a Moisés, ni a Pedro, ni a Pablo. Solo hay uno que es digno de que dejemos todo atrás y lo sigamos. Cristo es el mejor y más hermoso líder que podemos tener. La pregunta realmente no es si Cristo es un buen líder, si nos guiará a buenos pastos, si nos ama. Eso no son preguntas válidas, porque sabemos la respuesta. La verdadera pregunta que nos debemos hacer diaria, es si nosotros lo vamos a seguir hoy. La pregunta no radica en poner en duda al líder, sino en ponernos en duda a nosotros mismos. No sé si alguna vez te ha llegado a parecer difícil seguir a Cristo. No creer en Cristo, sino seguirlo, seguir sus pasos. Porque quizá alguien diga, no, yo creo con todo mi corazón, yo creo con toda mi alma, tengo fe en Cristo. Ok, crees, pero la pregunta, ¿te ha parecido difícil seguirlo? No solamente creer en Él, sino seguirlo. Yo creo que todos, como creyentes, en algún momento le hemos dicho a Dios, qué difícil, Señor, qué difícil está este momento. Y si no te ha pasado, te pasará como creyente. ¿Te has puesto a pensar y te has dado cuenta que nos gusta cantar, hablando de la música cristiana, nos gusta cantar de la libertad, el gozo, la sanación, la gracia de Dios? Dios como nuestro tesoro, nuestro bien más preciado. De eso hay muchas canciones y seguramente se te pueden venir a la mente ahorita bastantes. Pero no hay tantas canciones sobre seguir a Cristo como nuestro líder. Sí hay sobre esto, pero son muy pocas en comparación a las otras que te comentaba. Son pocas canciones las que hablan de obedecer a Cristo como algo hermoso, porque generalmente es como de dolor. Generalmente cuando se habla de obedecer es, bueno, voy a obedecer en esta prueba, voy a obedecer porque sé que tú me vas a dar una recompensa, voy a obedecer porque sé que debería hacerlo, voy a obedecer, muchas veces se dice más en un tono melancólico esto de voy a obedecer. ¿Cuántas canciones hay que escuches tú y digan con un tono alegre y de gozo, voy a obedecer a Cristo porque Él es un buen líder, voy a seguir a Cristo porque Él es un buen líder? Hay un himno muy bonito que me gusta mucho que dice, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero habla de nuevo en este sentido más melancólico de ya no vuelvo atrás y ya no vuelvo a aquello que me gustaba y ya no vuelvo a aquello que satisfacía mi carne y algunas personas seguramente hasta se acuerdan de, híjole, sí es cierto, aquello que disfrutaba tanto. No, ya lo dejé atrás. Y es una muy buena canción, a mí me gusta mucho. Pero de nuevo es un tono más melancólico. Rara vez escuchas una canción de gozo
que hable de alegría, o sea, con alegría, de seguir y obedecer a Cristo. Casi siempre es como dándote latigazos de he decidido seguir a Cristo. Ya no vuelvo atrás, sino latigándote. Eh, y yo creo que eso es porque no nos gusta que nos digan qué hacer, porque al decir he decidido obedecer es bueno, voy a hacer lo que Dios dice. Y sin duda es pesado, es difícil. La carne nos da pelea constantemente y el espíritu lucha por abrirse paso. Todo esto es una batalla con nosotros mismos, pero sin duda, y esto hay que tenerlo en mente, vale la pena seguir a Cristo. Hace algunos días pensaba en los discípulos, pensaba en qué pensaban ellos, lo que no está escrito, pero como personas poniéndome en esa posición o viéndolos o escuchándolos, después de la ascensión, seguramente no faltaron los hermanos que no conocieron al Señor en persona, aquellos que vinieron a ser cristianos muy poco tiempo después, quizás semanas o meses después, pero no lo vieron, no lo escucharon ellos mismos. Y seguramente les preguntaban a los discípulos, oye, ¿cómo fue seguirlo? ¿Cómo fue andar tras de él? ¿Cómo fue caminar con él? ¿Cómo se escuchaba su voz? ¿Cómo era cuando predicaba? ¿Cómo era cuando les enseñaba? ¿Tenía buen sentido del humor? Seguramente les preguntaban. Y sabes que yo dudo mucho, dudo bastante que cuando les hacían estas preguntas, ellos pensaran en las ampollas, en las cortadas, en los días de hambre, en los días de cansancio, en los días donde eran corregidos por Jesús. Seguramente más bien cuando les hacían estas preguntas, ¿cómo era seguir a Cristo? ¿Cómo era andar con Él? Seguramente se les hacía una sonrisa en el rostro, recordando el tiempo en el que siguieron a nuestro Señor. Y por eso no podían dejar de hablar de volver a estar en su presencia. Constantemente ellos en las cartas están hablando de lo volveremos a ver y estaremos con Él y Él va a regresar. O sea, era un deseo y un anhelo constante de ya pronto lo veremos de nuevo, ya pronto lo van a conocer en persona ustedes también. Seguir a Cristo no es sencillo. Cualquiera de nosotros que tenga un par de años o quizá meses, o quizá incluso hay gente que se convierte, o sea, que Dios la salva en una situación de mucho dolor. Y ahí mismo empiezan su cristianismo batallando. Y se darán cuenta y podrán decir que no es sencillo, que uno cae, que uno duda, que uno llora, que uno anhela. Pero no olvides que vale la pena. Y no es que valga la pena porque ya tendremos una recompensa. Y claro, es que no, aquí aguanto porque sé que Dios me va a dar un muy buen regalo y un muy buen premio. Y van a ver, en aquel día les dije, ¿qué les dije? Dios me iba a dar un gran premio. Y Dios me va a dar un muy buen tesoro. Vale la pena porque Cristo lo vale. Cristo es digno de ser obedecido, de ser seguido. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de aquellos que han dejado cosas atrás para seguirlo, que es lo que llega a ser muy doloroso para muchos en sus primeros años como creyentes. Dejar cosas atrás, dejar relaciones atrás, dejar amistades atrás, dejar posiciones, poder, influencia atrás. Pero Dios no se olvida de eso. Jesús mismo nos dice en un momento de los evangelios que todo aquel que haya dejado padre, madre, un chorro de cosas, podríamos poner lo que se te ocurra a ti, se no ha sido en vano. Él sabe y Él conoce. No dejes de ver a Cristo como tu líder. Ponte en sus manos y Él sabrá bien qué hacer contigo, incluso cuando eso sea algo que no nos guste tanto. Si has ido al gimnasio alguna vez en tu vida o alguna clase de aeróbics, de pilates, no sé, de box, yo qué sé, seguro habrás notado que la mayoría de instructores tienen que ser algo duros y te tienen que motivar a ir más allá del dolor. Cuando tú dices, ya no puedo, ya no aguanto, ya me cansé, tu entrenador o un buen entrenador te va a decir, no, sí puedes. No, todavía, yo sé que tú puedes más. Yo te he visto antes, yo sé que puedes lograrlo. Y ese ánimo que te dan, más que el ánimo, pero eso, ese empujoncito que te dan para ir más allá, eso es lo que da los resultados. Eso es lo que te hace ver un cambio físicamente, o en tu disciplina, o en tu condición.
el ver, o el más bien el esforzarte más, el ir más allá, porque si nos quedáramos en ya me cansé, ya no voy a seguir, pues seguramente verías muy poco progreso, seguramente dirías, oye, pues que vengo y no pasa nada, sigo igual. Pues sí, porque en cuanto te cansas o en cuanto te sientes incómodo o en cuanto ves dificultades, ya me siento incómodo, ya no me gustó sudar tanto, ya no me gustó batallar, ya no me gustó cómo sentí los brazos, las piernas, ya, hasta aquí, mañana vengo. Y si eso es un ejemplo tan absurdo como los gimnasios y el hacer ejercicio, que la Biblia también nos pone y usa mucho las ilustraciones del ejercicio, pero si es algo tan burdo, y lo digo no como que sea menos o malo, pero en comparación a lo espiritual y en comparación al reino de Dios, se queda muy pequeño ese ejemplo, cuanto más Jesús como nuestro líder, guiándonos a través del Espíritu Santo, nos va a motivar y en esos momentos difíciles, Él sigue siendo un buen líder y Él nos hará cruzar esos momentos difíciles y nos verá con bien del otro lado, pero además irá con nosotros a cada paso, no nos va a dejar solos. Al final, cuando estemos en su presencia y alguien te pregunte cómo fue seguir a Jesús, te aseguro que vas a decir que valió la pena. Leonard Ravenhill decía, un pastor que me gusta mucho, te recomiendo su libro de ¿Por qué no llega el avivamiento? Él decía, unos segundos o minutos en el cielo y habremos y desearemos haber orado más, leído más, ayunado más, predicado más, porque veremos lo que nos esperaba, la promesa cumplida, y diremos, debí haberme esforzado más, debí haber hecho más. ¿Por qué? Porque valía la pena, porque aquí está Cristo, porque nos va a recibir con los brazos abiertos. Esto me hace pensar algo que ya te compartí en algún otro episodio, en el episodio 19 me parece, que él sostiene el martillo y todo esto me hace pensar en eso, en lo de el episodio de él sostiene el martillo, de cómo Dios sabe lo que él está haciendo. Y aun cuando nosotros no entendemos qué está haciendo, deberíamos confiar, porque aunque a veces duele y aunque a veces incomoda, si es Dios el que lo está haciendo, podemos confiar en Él. Pero también me hace pensar en otra canción de ese autor que tiene él, que yo creo refleja y me gusta mucho él porque es muy sincero y honesto y sencillo con lo que dice. El cantante se llama Bebo Norman, lo puedes buscar así, literal Bebo Norman, nombre muy raro. Pero tiene una canción donde él dice varias cosas que te quiero compartir y reflejan esta dificultad. O sea, yo quiero dejar bien claro que yo sé, y yo creo que tú sabes también, que seguir a Cristo es difícil, pero a veces pareciera que no queremos admitirlo, no queremos decirlo porque puede parecer una ofensa para Dios. Decirle, es que Señor, es que seguirte es bien difícil y confiar en ti es bien difícil y a veces no siento que pueda confiar en ti. Si somos honestos, o una gran razón más bien, por la que a veces no seguimos a Dios, o porque muchas veces no seguimos a Dios, es porque no confiamos en Él. No confiamos en que va a cambiar corazones, en que va a cambiar vidas, y eso muchas veces nos detiene, si somos honestos. De por qué no fuiste a evangelizar, por qué no fuiste a predicar, por qué no le compartiste a tu amigo, y dudamos. O sea, podemos dar una respuesta que ya está patentada y todo cristiano sabe esa respuesta y la podemos decir, o sea que es muy común entre creyentes, pero en el interior podríamos, si fuéramos honestos, decir es que no creo que realmente Dios vaya a hacer eso. No porque dude de Dios, no porque dude que Dios está ahí y me escucha, sino porque, pues no sé, no confío en que lo vaya a hacer en mi caso, conmigo, en mi situación. Yo creo que con los demás sí. Y también aquí es donde entra eso que te decía de tantos líderes que sí ponen esa mentalidad, que tienen ellos esa mentalidad o se la imponen a otros de es que Dios conmigo sí obra porque yo hago esto y esto y esto. Y si tú hicieras lo mismo, pues también verías a Dios. Y hay muchos que dicen, no, pues yo no he hecho eso, yo todavía no me animo a hacerlo, o yo todavía no lo hago al nivel de Él, yo no he leído tanto como Él, yo no oro tanto como Él, yo no ayuno tanto como Él, pues yo creo por eso, pues Dios no obra, porque
pues tendría que ser como Él, ¿no? Porque Él dice que por eso Dios obra. Y ahí, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero si somos honestos, a veces no es que dudemos de la existencia de Dios, de su palabra, pero si no creemos que sea tan buen líder, no creemos que en realidad nos vaya a cuidar, que en realidad se va a encargar de algo, ¿no? En los jóvenes, qué tan común es lo de con quién te vas a casar. Y muchos buscan ellos su respuesta porque aunque dicen que Dios les va a proveer y que Dios los va a llevar con alguien que va a ser bueno para ellos y que confían en Dios, terminan haciendo algo que demuestra que más bien no confiaban y dudaban de que Dios realmente fuera a hacerlo en sus vidas, que realmente fuera a proveerles a alguien que fuera buena pareja. Y entonces aquí yo sí te animaría a ser muy honesto con Dios, muy crudo, muy real, como lo llega a hacer Bebo Norman en sus canciones. Fíjate, él llega a decir frases o cosas como que, que no sabe cuándo es que va a sentir, por fin, que comprende todo lo que le sucede. ¿No? Que a veces como cristianos nos sentimos con los no creyentes de querer darles explicación de todo, pero él es muy honesto y dice, ¿sabes qué? Señor, porque le habla a Dios y dice, quiero saber y dime ya cuándo voy a entender todo lo que me pasa. ¿Cuándo voy a comprender todo lo que estoy viviendo? Por favor, Señor, yo quisiera saberlo. Dime cuándo. Dice, es como si ni siquiera supiera qué es lo que pido. O sea, no estoy contento con algo, no estoy satisfecho con algo. Tengo deseos de esto, pero no sé ni realmente, o sea, si soy honesto, no sé ni lo que estoy pidiendo. Él dice en un momento, todo esto podría tratarse de dejar ir. Todo esto que estoy viviendo, toda mi situación, todos mis problemas, o toda mi alegría, o toda mi relación contigo podría tratarse de dejar ir. O quizá todo esto podría tratarse de aferrarse y no dejar ir, de aferrarme a esta situación, a lo que tú dices, a lo que debo creer, a lo que me dicen. Realmente no sé, Señor. Una duda. ¿Y cuántos no hemos estado en esa situación de decir, Señor, debo dejar ir o debo aferrarme, debería seguir orando por esto, debería ya dejarlo ir? Es muy natural y muy normal. Y luego él dice que quisiera estar con Dios, dice, quisiera correr y volar para estar contigo, quisiera despegar mis pies del suelo para estar allá contigo. Y le pide a Dios, ¿puedes alcanzarme aquí donde estoy, aquí abajo, y sacarme de aquí? ¿Puedes sacarme de aquí, Señor? ¿Puedes tomarme? Yo me lo imagino como él parado en la calle y Dios como una mano gigante tomándolo y llevándoselo al cielo, y que ese es el deseo de él. Dice, quisiera gritar, pero no hay sonido. Quisiera volar a ti de alguna manera. ¿Puedes sacarme de aquí? Y luego recuerdo cuando estaba joven, cuando tenía deseos, cuando estaba más hambriento de más cosas. Dice, ahí yo podía irme y vivir la vida sin mucho dinero, sin muchas cosas físicas. Dice, no tenía nada más que sueños y tiempo para matar. Y ahora siento que solamente trato de no hundirme. Apenas si estoy viviendo y solo intento lo mejor posible, más bien, de pasar por este mundo quedándome quieto. O sea, que mi mayor esfuerzo es simplemente vivir sin hacer gran cosa. ¿Por qué? Porque cuando hago cosas me terminan afectando. Entonces como que ya, Señor, ya no quiero estar batallando. ¿Cuántas veces no te has sentido así? Ya no quiero estar batallando con los del trabajo, ya no quiero estar batallando con tener dinero, ya no quiero estar batallando con tener que pagar la renta, ya no quiero estar batallando con estar lejos de mi familia, ya no quiero estar batallando con las discusiones. Y quisiera saber si esto se trata todo de dejarlo ir o de aferrarme a eso. Qué difícil es cuando estamos en una situación y no sabemos si tenemos que dejar ir o tener que aferrarnos. Pero en algún momento también dice, ni un momento antes de tiempo, tú serás mi rescate. En el momento indicado, en el momento perfecto, tú vas a ser mi rescate. Pero dime cuánto vas a tardar. Es esta relación entre la confianza, pero un poco de duda. O sea, yo sé que tú vas a ser mi rescate, yo sé que tú me vas a sacar de esta situación, yo confío en ti, pero dime cuándo. Es decir, sí confío, pero dame una garantía o dime algo para aferrarme a eso
y saber que va a ser verdad. Yo sí me identifico mucho con lo que dice él en esta canción. La canción se llama Pull Me Out, que la puedes buscar en el blog de Serpientes y Palomas, traducida. O buscarla en YouTube simplemente. Pero yo sí me identifico mucho con lo que dice Bebo Norman. En muchas temporadas de mi vida, y a mí lo que me ha ayudado mucho es ser honesto y reconocerlo. No pretender que no, Señor, yo nunca voy a dudar. No, Señor, yo nunca voy a decir que no, y yo nunca voy a decir que no confío, o yo nunca voy a decir que no tengo fe, porque yo tengo que afirmar que tengo fe y debo decirlo, y nunca nadie puede escucharme decir que no sé qué estás haciendo, por qué estás haciendo algo. Yo prefiero ser honesto con Dios, porque Él ya conoce mi corazón, Él ya sabe lo que está ahí, aunque no lo diga con palabras. Pero en esa honestidad yo he encontrado mucho consuelo y afirmación de Dios, porque cada vez que he sido honesto con Dios, cada vez que he ido de rodillas o parado, como fuera que estuviera, y le dijera, Señor, es que no entiendo por qué, y la verdad estoy dudando, no de tu existencia, no de que estés ahí, pero si soy honesto, Señor, dudo de que me estés cuidando, dudo de que estés a cargo, dudo de que quieras lo mejor para mí. Yo cada vez que he sido honesto, brutalmente honesto con Dios, en vez de sentir que he sido rechazado, me he sentido abrazado por Dios. He sentido que Dios me abraza y me hace saber, yo sé que sientes eso, pero aquí estoy. Y eso a mí me ha permitido tener una fe que en los peores momentos, y yo mismo me lo digo, no importa qué pase en mi vida, no sé si me quede enfermo, si me corten los brazos y las piernas, pero yo sé que no puedo volver atrás. No porque, híjole, ya no voy a recibir mi recompensa, sino porque Dios me ha demostrado que Él está ahí. Y que aún en mis momentos más difíciles y en mis momentos donde ni siquiera sé qué pedirle, ni siquiera sé cómo pedírselo, ni siquiera sé si debería ya dejarlo ir o aferrarme a ello, yo sé que en esos momentos Él está conmigo. Y nunca me ha dejado solo. Y yo sé que Él es un buen líder, aun cuando yo siento que no lo es. Aun cuando no pareciera verlo. Yo sé que Él sigue siendo un buen líder. Yo sé que Él sigue siendo bueno conmigo. Y todo eso gracias a lo que hizo Cristo. Eso me llena a mí el corazón de agradecimiento. Y de decir, bueno, Señor, ¿cómo no seguirte? Y en eso, y todos los días debo decidir seguirlo. Es decir, Señor, te voy a seguir, te voy a obedecer. No porque espero que me des una recompensa, sino porque tú eres digno de seguirte. Y ayúdame a tener una buena actitud, Señor. Ayúdame a entender que si tú me das algo, no es por algo que yo haya hecho. Que también el ser muy honestos te permite ser humilde. Porque yo puedo reconocer, no, Dios me dio esto, Dios me proveyó de esto, Dios me puso en esta situación. Y Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que he dudado, Él sabe lo que he pensado, lo que me he quejado. Sin duda no es por mi esfuerzo, sin duda no es porque yo me lo haya ganado, es simplemente porque Él es bueno. Muy diferente a si yo quisiera mantener esta máscara de no, yo nunca me quejo, yo nunca dudo, yo nunca digo nada malo, yo nunca pondría a Dios en esa situación, yo nunca diría nada de eso de Dios. Claro, por eso me recompensó de esta manera. Claro, por eso cuando yo predico sí se mueve Dios. Porque esa arrogancia, cuando pasan ese tipo de cosas que Dios permite porque es bueno y porque quiere bendecir a otros también y te quiere usar en ese tiempo, te hace decir, pues claro, soy yo, ¿cómo no lo va a hacer? Pues claro, ¿cómo no van a caer llorando? Pues si ya sabe Dios que pues ya yo hice mi ofrenda y pues Él está casi obligado a cumplir su parte. El ser honesto con Dios nos permite ser humildes porque nos recuerda que ya le hemos dicho a Dios y hemos reconocido ante Él que somos pequeños, que no sabemos nada en comparación a Él, pero que podemos confiar porque no hay mejor líder que Cristo. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.